y con buena voluntad y con amor y con fuera de las burlas, entender lo que está pasando y omitir cualquier opinión si se entiende necesaria. A usted, creador de contenido, a usted, evangelizador, a usted, predicador, a usted que enseña la fe. Bienvenidos sean todos a este su canal Catholic Ministry, y hoy tenemos una gran conversación que tenemos que tener acerca de esto que cada vez que le llaman Bergoglio a Papa Francisco. Esto es un llamado a la conciencia, al alma de todas las personas que están viendo este video. Si usted en alguna oportunidad le ha llamado Bergoglio a Papa Francisco, o si usted ha visto este tipo de palabreos, de llamados, etcétera, por favor vean este video hasta el final, porque vamos a ver muchas cosas importantes que nos enseñan los santos, tanto como Francisco de Sales, tanto como Santa Catarina de Siena, y también indagar un poquito allá al alma de todas las personas católicas que pues aman su fe y que buscan lo mejor para ella. Y antes que todo, vamos a empezar con nuestra querida madre. No, perdóname, vamos a empezar con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que es perfecta y que tiene mucho que ver con el tema, pero bueno, vamos allá. En nome del Padre, e Filii e Spiriti Sancti. Amen. Pater noster, qui si in celis, sanctificetur nomen tuum, aveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Gloria Patri, Filio e Spiritus Santo, sicut in un principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Antes que todo, por favor, denle me gusta a este video para que le lleguen a más personas y nos ayuden a seguir continuando la evangelización y nuestro ministerio de Catholic Ministry. Y por favor, suscríbanse si no se han suscrito y compartan este video. Y déjenos saber aquí debajo en los comentarios qué usted piensa, porque yo siempre lo leo y les respondo siempre y cuando es necesario. Familia, tú sabes, este video lo tengo de hace mucho tiempo y lo he conversado con muchísimas personas cercanas a mí acerca de esta situación de muchos católicos en línea y también en persona, que me ha tocado escuchar referirse al Papa Francisco como Bergoglio. Ahora bien, a lo mejor usted nunca lo ha pensado, a lo mejor usted nunca lo ha pensado. Ah, bueno, eso no importa, es el nombre del de pila, es el nombre del que fue bautizado, y cuál es el problema con eso. Pero la realidad de familia es que detrás de esa expresión puede haber muchas cosas que, yo le soy sincero, yo creo que no son de Dios. Yo creo que no son motivos que lleven hacia la santidad, y hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo vamos a desarrollar y lo vamos a detallar, porque realmente es algo que a mí me hace sentir muy mal. Me hace sentir muy mal porque muchas veces detrás de la realidad de que, bueno, Papa Francisco se ha equivocado muchísimas veces, y yo, yo soy crítico de esas cosas. A lo mejor no hago todos los videos porque no me quiero ver pues aquí como que yo vivo haciendo videos acerca del Papa Francisco. Ese no es mi punto de este canal. Pero cuando sea algo súper grave, que iba a hacer un video acerca de lo que él dijo sobre que todas las religiones son deseadas por Dios, o sea, eso es algo absurdo. Voy a contemplar si yo hago ese video, puede ser que sí, pero porque eso es algo muy importante que ataca nuestra fe como tal y la doctrina. Pero eso de llamarlo a Bergoglio ya cruza una raya bien profunda de irrespeto y también un síntoma espiritual. Un síntoma espiritual que a mí me preocupa, porque hay muchos de estos católicos que aman su fe. O sea, que morirían por su fe, creería yo. Pero se dejan llevar por un tipo de emoción, por un tipo de falso justicia que entiende que están haciendo, a llamarle así y no darle su deber. También hay otros que creen que él es un antipapa. Hay que entender que lo es un antipapa. Voy a tratar, porque no estaba preparado para esto, pero ¿sabes qué? Voy a hacer un video aparte hablando de qué es un antipapa, de acuerdo a los santos de la iglesia, a los doctores de la iglesia, qué es un antipapa, y que él es un masón. Todas estas han sido las acusaciones que le han hecho al Papa Francisco, que realmente no hay evidencia empírica. No hay evidencia empírica de esas cosas, principalmente de que es un masón. Pero hablemos de lo más importante que me interesa a mí.
que es lo que mueve al alma, lo que puede o no puede ayudar a las personas que utilizan ese término a referirse al Papa Francisco como Bergoglio. ¿Qué me preocupa a mí? San Francisco de Sales, en uno de sus grandes escritos, habla lo siguiente: guárdate de usar nunca expresiones impuras, pues aunque no tengas malas intención, quienes te oigan pueden recibirlas de otro modo. Las palabras impuras caen sobre un corazón débil, como el aceite sobre la tela, extendiéndose por todas partes, y pueden llenarlo de malos pensamientos y sentimientos y contaminarlos. Que nadie ponga como excusa que habló sin pensar, porque nuestro Santísimo Señor, que ve todos los pensamientos, ha dicho: de la abundancia del corazón habla la boca. Aunque no tengamos intención de hacer daño, el maligno sí la tiene. Y seguro que usará nuestras palabras sin ley como arma contra el corazón de alguien. Y eso es importante, familia. Tenemos que estar bien conscientes de qué palabras utilizamos al hablar. Porque nuestras palabras, aunque a lo mejor en ese momento tú no tenías una mala intención, por esa palabra puede crear un tipo de pensamientos y contaminar el corazón de muchos. Que eso es lo que yo creo que ha pasado en los últimos años, por lo menos en los últimos 8 años, podemos decir, en YouTube especialmente. Vemos en los comentarios cómo personas de estos mismos videos, porque he visto varios videos de los youtubers, por decirlo así, o no sé si son teólogos, no tengo idea de realmente, pero a la persona que se pronuncia en contra del Papa Francisco, que le llaman Bergoglio, sin ningún problema, porque ya están usados a eso. Eso, como cada quien que comete un pecado tan continuo, es tan continuo el pecado que su intelecto ya está súper nublado y no permite que su voluntad elija lo bueno y deseche lo malo, porque ya está acostumbrado, ya entonces se creó un vicio. Eso es lo que se entiende, un vicio en contra de lo que es una virtud del hábito bueno, ¿no? Entonces ya es tan simple para muchos decir Bergoglio, 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 porque ya empezó en un principio como algo que yo quiero pensar que no es necesariamente 100% en contra de él, pero luego vamos a seguir leyendo un poco de San Francisco de Sales, porque hay algo importante que quiero leer acerca de la intención del Espíritu, acerca de la intención de las palabras. Pero lo que quiero decir con eso es, familia, que tenemos que tomar medidas de cómo hablamos acerca de lo que sea, porque de la forma que hablamos, y yo trato de ser consciente de eso, cada vez que yo hago un video, cada vez que yo estoy aquí pronunciándome, admitiendo mi opinión o dando catequesis, yo trato de pensar lo que digo, ¿no? Y decir lo mejor posible que salga a mi boca para no infligir malos sentimientos o pensamientos a una persona que después pueda contaminarlo. O sea, pónganse ustedes a pensar, de la misma forma que un evangelizador o un predicador da una prédica que es hermosa y que es buenísima doctrinalmente y que puede llevar a una persona a la salvación, a la verdad, de la misma forma también una persona que tenga intención de mal acerca de lo que está hablando, en este caso cuando hablan sobre el Papa Francisco y están hablando con una mala intención de él, esa misma mala intención se puede también percibir a qué receptor de ese mensaje, y ese receptor, como palabra receptor, va a recibir ese mensaje y ese mensaje va a cobrar vida en su vida y en sus pensamientos también, y por ende sus palabras, lo cual cualquier palabra que nosotros podemos omitir a través de un micrófono o lo que sea, puede ser de ayuda beneficiosa al alma de una persona que nos esté viendo o de ayuda para condenar esa alma. Entonces el peso de una persona que está enfrente de una cámara o lo que sea, o hablando con otra persona, y mucho más una persona que es estudiada, que es catequizada y todo en la fe, tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado lo que hace, porque aquel que mucho le da, mucho se le dio, mucho se le va a requerir. Así que es cierto, muchos santos explican que aquellos que conocen mucho de la fe, a nosotros, y me incluyo, nosotros nos juzgarán más difícil va a ser nuestro juez con nosotros. Entonces continúa aquí San Francisco de Sales. El espíritu de burla, importante, el espíritu de burla
Es una de las peores imperfecciones de la mente y desagrada mucho a Dios, porque las muchas veces lo ha castigado con la mayor severidad. Nada hay más perjudicial para la caridad y más aún para la devoción que el desprecio y la burla del prójimo. Y tal se encuentra inevitablemente en la burla. Por esta razón, se ha dicho que la burla es el mayor insulto que un hombre puede ofrecer a su prójimo, ya que en otras ofensas no deja del todo de respetar a la persona a quien ofende, pero en esta la desprecia y la condena. San Francisco de Sales, palabras sabias y súper importantes para nuestra vida hoy en día. Porque uno de los espíritus, a través de este Bergoglio, en referencia al Papa Francisco, es en sí un rechazo a su pontificado y también de cierta forma de burla, de no respeto. Es decir, como que según su pensamiento, abro paréntesis, según el pensamiento de la persona que entiende que él es masón, que entiende que él es antipapa, que entiende que no es el papa, se refieren a él como el Bergoglio para de cierta forma protestar en contra de la silla que él se sienta hoy en día como el vicario de Cristo, como el sucesor de San Pedro. Y la burla, familia, se nota. Yo me acuerdo una de las primeras veces que me topé con un video donde la persona que hablaba en el video se refirió a Papa Francisco como Bergoglio. Y eso a mí como que no sé, me sentí súper mal en el momento de que yo escuché esa palabra. No esa palabra, sino el nombre, de la forma que lo dijeron. Y yo decía, ¿por qué me cayó mal eso de que no le llamara Papa Francisco, sino Bergoglio? Y es que honestamente se podía percibir esa mala intención acerca de la forma que uno se puede referir a Papa Francisco cuando utiliza su nombre de pila como Bergoglio. Se puede sentir esa burla, esa falta de respeto, esa protesta en contra de los pensamientos de él o sus opiniones, etc. Cierro paréntesis. Y quiero remarcar, yo tengo muchas cuestiones en las cuales el Papa Francisco ha dicho cosas que yo no estoy de acuerdo, que son obviamente erróneas, ¿no? Contra la doctrina y contra lo que la tradición de la iglesia. Pero eso no implica que a mí me da la potestad de yo a mi pontífice supremo, yo le ofenda o me burle de él, o que lo minimice o que lo critique de tal forma que voy a disminuir su persona, o sea, su dignidad como persona. Yo puedo criticar sus ideas, sus palabras sin tener que ofenderlo a él. De la misma forma, yo no estoy diciendo que nadie puede hablar mal del Papa Francisco. Es que una cosa es hablar mal de él y otra cosa es criticar sus ideologías, pensamientos, críticas que a lo mejor no van con la fe o la tradición de la iglesia. Eso no está mal, siempre y cuando se haga en amor, se haga fuera de la burla, se haga con una corrección fraterna y guiándonos a través del canon 212, ¿no? Entonces, eso es importante. Y yo también he meditado mucho y digo, bueno, entonces, ¿por qué que estamos aquí en este lugar? Y es porque obviamente estos años del Papa Francisco han sido muy rocosos, muy turbiosos, han sido muy, o sea, una ola de locura, opiniones tras opiniones que no son acertadas, que el medio tradicional de comunicación, no estoy hablando tradicional de sentido católico, sino tradicional de como noticias, noticieros, etcétera, se hacen eco de esas palabras y se hace mundial esas palabras. Y todo el mundo escucha y opina, porque todo el mundo tiene su propio pensar y eso no está mal. Pero es porque hemos dicho, estamos en una crisis de la iglesia. Y yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo he hablado mucho acerca de esa crisis de la iglesia. Muchos buenos cardenales y obispos hablan de lo mismo, que estamos en una crisis de la iglesia. Y obviamente, como estamos en una crisis de la iglesia, estamos también en el pontificado del Papa Francisco. Él es parte de esta crisis. Eso es una realidad.
Pero yo me pongo a pensar, si mi propósito en esta tierra es llegar a la santidad, ¿cómo debo yo de caminar hacia ese propósito? ¿Cuál debe ser mi enfoque? ¿Hacia dónde debe ser mi enfoque? ¿Acaso mi enfoque debe ser en cómo la persona piensa de mí? ¿Acaso mi enfoque es acerca yo ver a la demás persona y opinar acerca de sus vidas o sus opiniones? ¿O se trata de mirarme a mí mismo primeramente, juzgarme a mí mismo por mis acciones y depende de eso yo actuar y pensar, estoy actuando correctamente, estoy hablando correctamente, estoy amando verdaderamente a Dios, a mi prójimo y como a mí mismo, como le dice nuestro Señor Jesús, ¿no? Que en esto se reduce la ley, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si en eso se resume la ley, ¿por qué nosotros vemos a los prójimos y empezamos simplemente a malograr, en palabra dominicana, no sé si es una palabra, pero el dominicano lo utiliza mucho, qué malogrado, whatever, a malograr la identidad y la dignidad de esa persona? Y como estamos en esa, ¿no? En esta crisis de la iglesia, yo me he puesto a estudiar cuántas crisis ha tenido la iglesia. Muchísimas crisis ha tenido la iglesia a través de los años. Y esas crisis no han sido fáciles y sencillas. Y yo puedo decir que doctrinalmente, desde el pontificado, este es más, hace mucho eco porque la información llega al minuto a todo lugar llega el minuto de información y todo se vuelve un echo chamber, todo se vuelve un eco, todo el mundo habla de lo mismo y todo el mundo ve esos videos, etcétera, etcétera. Esa es la época donde estamos, que la información es inmediata. Pero ustedes sabían, una de mis santas favoritas, Santa Catalina de Siena, vivió en una de las crisis más graves en la historia de la iglesia, donde hubieron 2 papas al mismo tiempo, donde un momento después que ella murió, no solamente habían 2, habían 3 papas. Y yo me pregunto, ¿cómo y qué hizo y cómo afectó la vida de Santa Catalina de Siena en esta crisis? ¿Cómo ella se comportó? ¿Qué ella hizo? ¿Qué ella no hizo? Para entonces yo reflejar y decir, bueno, si es un santo, ¿no? Que fue declarado por la iglesia como santo, en este caso Santa Catalina de Siena, yo debería de ver su vida y tratar de hacer un reflejo también de su vida, porque me deja mucho a mí que decir. Y yo quiero hablar aquí un poquito y quiero leer un poco la historia acerca de todo lo que pasó, porque es importante que nosotros entendamos. El pontificado del Papa Francisco no va a determinar tu salvación. Sus opiniones no van a determinar su salvación. Tu salvación no va a ser determinada por las opiniones del Papa Francisco. Ahora, tus opiniones acerca de la forma que la digas y que lo hagas y que lo pienses, que lo razones, sí puede costar tu salvación. Porque no solamente porque Él es el Papa, sino porque Él es otro hijo de Dios, porque es bautizado, otro hijo de Dios. Entonces, veamos aquí. Santa Catalina de Siena fue nacida ella nació en 1347, en el día de la Anunciación. ¡Qué belleza! Se convirtió en una voz incondicional de la iglesia, una luz resplandeciente en uno de los periodos más oscuros y turbulentos de la historia cristiana. Entregó sus cortos 33 años de su vida al servicio de Dios durante el caos del gran cisma del occidente, de 2 papas debidamente elegidos, de la peste bubónica, de un papado trasladado a Francia, de grandes convulsiones políticas y guerras en su Italia natal. Poseedora de una sabiduría inspirada por Dios, aportó un sentimiento de confianza y certeza que influyó tanto en papas como en nobles y plebeyos. Es importante y lo siguiente. Catalina tenía un gran amor especial por la Eucaristía. En su libro Santa Catalina de Siena y su vida y su tiempo, dice lo siguiente. Avanzó para recibir la Sagrada Comunión. Su rostro resplandecía con un color profundo y estaba bañado en lágrimas y gotas de sudor. Después de recibir a nuestro Señor, cayó en un éxtasis de gran duración
y cuando recobró el uso de sus facultades, no pudo hablar en todo aquel día. ¿Por qué menciono eso? Porque quiero dejarle claro que Santa Catalina de Siena era una mujer de oración, una mujer de meditación, una mujer que amaba totalmente a Jesús. Y ella nos puede enseñar mucho cómo nosotros podemos comportarnos hoy en día en nuestra crisis que estamos pasando. Ella, cuando tenía alrededor de 20 años, fue llamada a interceder en la crisis del siglo XIV que se gestaba en Italia, en la iglesia y especialmente en el papado. En 1309, el Papa Clemente V, su papado fue de 1305 a 1314, decidió trasladarse de Roma a Aviñón, Francia, donde la Santa Sede permaneció durante 70 años, familia, casi 70 años. Imagínense usted esa locura, casi 70 años en Francia. No solo todos los papas de Aviñón eran franceses, sino también la mayor parte del colegio cardenalicio. Esta situación no fue bien recibida por muchos católicos fuera de Francia. Además, la ausencia papal de Roma contribuyó al desorden político y religioso en toda la Italia. Situación que impulsó a los papas a permanecer en Francia, porque un tumulto, una locura se puso políticamente y también a nivel religioso en toda Italia cuando el Papa, pues, viviendo tantos años en Francia, ¿no? Y el momento de poder volver a Roma fue otro problema más y vamos a seguir entendiendo. En Roma había luchas muy dentro de la nobleza. Del mismo modo, en muchos estados pontificios también hubo conflictos entre los trabajadores de la clase media y sus patrones. En algunos casos, estos grupos contrataban mercenarios, oigan esto, mercenarios para atacar unos a otros. Los mercenarios trabajaban al mejor postor y cuando no estaban empleados, asaltaban a la gente que vivía en el campo. Para que ustedes entiendan todo lo que está pasando en este momento de la época de Santa Catalina de Siena, es importante toda esa historia. Porque cuando nosotros reflejamos todo eso en nuestro día a día hoy, decimos, ok, espérate, no estaba tan loco como eso y mira lo que pasó. Mira cómo podemos reaccionar. Mira cómo el llamado a nosotros hacia la santidad, acerca de la crisis en nuestra iglesia. El Papa Gregorio XI, que reinó como papa 1371 al 78, 1378, intentó gobernar desde Francia enviando legados, pero esos emisarios a menudo agravaron la situación. Algunos italianos se pusieron del lado del Papa y otros en su contra. La crisis de Florencia fue especialmente grave y el Papa acabó por ponerla bajo interdicto. Catalina utilizó su influencia para limitar la hostilidad y la resistencia antipapa de Florencia. Le pidió que intercediera ante el Papa en su favor. Aquí se pone interesante la cosa. Fue entonces en 1375 cuando Catalina recibió los santos estigmas. Estas marcas de sufrimiento de Cristo fueron visibles para los demás hasta su muerte. O sea, mientras ella estaba viva, las estigmas no se podían ver. Pero a petición suya, nuestro Señor hizo las marcas visibles solo para ella. Y las marcas se hicieron bastante pronunciadas después de su muerte, como lo verifican sus manos y pies incorruptos. En 1376, Catalina fue a Aviñón y buscó la atención del Papa Gregorio XI. Escuchen esto, que eso se pone una locura. Los florentinos se apartaron de ella. Estaba sola intentando convencer al Santo Padre de que trajera la paz a los estados pontificios y, lo que era más importante, que trasladara el papado de nuevo a Roma. Aunque Catalina consideraba al Papa como el vicario de Cristo, no dudó en señalar sus defectos en una carta en que le animaba a Gregorio XI a devolver el papado a Roma, y escribió lo siguiente. Leamos esto con pincelada, por favor, y presten atención. Dice Santa Catalina de Siena a Papa Gregorio XI, en plena locura de lo que está pasando que en Francia y que necesita volver a Roma el papado después de casi 70 años, le dice lo siguiente ella. El lobo se está llevando a tus ovejas y no se encuentra a nadie que las socorra. Las ovejas hambrientas esperan tu llegada para ocupar y poseer el lugar de tu predecesor y campeón, el apóstol Pablo, porque tú, como vicario de Cristo, debes descansar en tu propio lugar. Ven pues y no tardes más,
y consuélate y no temas por nada que pueda suceder, pues Dios está contigo. Ustedes vieron de la forma que ella se dirigió al Papa Gregorio XI, que estaba en un lugar de crisis increíble, que él no quería escuchar, que él no sabía qué hacer, pero que era necesario que él fuera a Roma, pero él tenía miedo porque toda la locura que estaba pasando política y religiosamente, que se mandaba a matar a la gente, que él tenía miedo que lo mataran. Ustedes vieron de la forma que ella se dirigió en una carta hacia él, con respeto, con altura en respeto a quien él es en la iglesia. Gregorio, Papa Gregorio XI, vio varios obstáculos a tal medida. Sus cardenales no apoyaban la acción. El Papa tenía un intento de asesinato en el viaje, ¿sí ven lo que le dije? Y el caos que se estaba produciendo no solo en Roma, sino en toda Italia, seguía siendo una seria preocupación. El acercamiento directo de Santa Catalina al Papa no era una práctica común, y solo su conocida santidad hacía aceptable tal acercamiento. O sea, no es cualquier gente que podía acercarse al Papa, pero especialmente ella tenía la capacidad y Dios le dio pues la gracia de que eso pasara. Luego el Papa Gregorio XI, en 1377, en gran parte debido a la influencia catalina, regresó a Roma, gracias a Dios. Uno de sus primeros actos fue enviar a Catalina a Florencia en un esfuerzo para lograr la paz en todas las fracciones enfrentadas. Esta misión de paz no tuvo éxito hasta que Urbano VI, un italiano, fue elegido papa en 1378, un año después. Desgraciadamente, al final de una crisis le siguió la otra. Crisis tras crisis. Luego continúa, y esto es importante, y vamos terminando acerca del caso de Catalina. Los cardenales eligieron a Urbano, pronto se arrepintieron de su decisión. ¿Sí ven? 1378 se reúne, ¿no?, el conclave y elige a Urbano, el Papa Urbano. Y pronto se sintieron arrepentidos de su decisión. Descubrieron que había elegido a un reformador celoso, un hombre autoritario que eliminaba las sutilezas a los que los cardenales se habían acostumbrado. Los cardenales abandonaron Roma y se reunieron en Anaghín, Italia, donde pidieron a Urbano que dimitiera, alegando que le habían elegido bajo amenazas del pueblo romano para que eligiera a un papa italiano. Urbano, debidamente elegido, se negó y los cardenales eligieron a otro papa. ¿What? Oigan eso. Clemente VII fue elegido. O sea, estos cardenales que habían elegido Urbano viene a reformar la iglesia porque hay mucha gente acomodada, muchos cardenales acomodados en sus, podemos pensar, malas costumbres en ese momento. Ellos pueden decir, uy, este papa es una amenaza para nuestro estilo de vida. ¿Y qué hace entonces en ellos? Se reúnen de nuevo unos cuantos de ellos y eligen otro papa, oigan, así por así. Imagínense usted esa crisis eclesial que estamos viviendo, 2 papas por el gusto de sus cardenales. Entonces fue elegido Clemente VII, que regresó a Aviñón. La iglesia, Aviñón, Francia. La iglesia tenía ahora 2 papas. Catalina llamó a los cardenales, así fue que le llamó Catalina a los cardenales, demonios encarnados. Y apoyó a Urbano, a quien consideraba el papa legítimo. Urbano llamó a Catalina de Siena a Roma y le pidió que le ayudara a encontrar una salida de este dilema, a este cisma. Durante el año siguiente rezó y ayunó sin cesar en busca de una solución armoniosa. Pero Dios tenía otros planes, porque el 29 de abril de 1380 murió de un ataque. Catalina había entregado su vida a Dios y a la Santa Iglesia Católica. La Iglesia ha concedido numerosos honores a Santa Catalina de Siena, que fue canonizada en 1461 por el Papa Pío II. La bula de la canonización dice: asistía a los desgraciados y a los oprimidos, aconsejaba a los pecadores y los atraía a la penitencia con la suavidad de su discurso, aconsejaba con alegría, calmó disputas, apaciguó un gran número de odios violentos y puso fin a muchas enemistades sangrientas. 2 pontífices romanos la estimaron tanto que le encargaron varias negociaciones y le concedieron un gran número de favores espirituales. Catalina es una de las 4 mujeres nombradas doctoras de la Iglesia. Su libro, El Diálogo, es un clásico espiritual. Es copatrona de Roma.
patrona de Italia y copatrona de Europa. Y hay miles de iglesias católicas que llevan su nombre. Y también es patrona de la iglesia en crisis. Imagínense, este cisma duró desde el 1378 hasta el 1417. Imagínense, ella se murió en el 80. ¿Cuántos años pasaron después de eso? Vamos a hacer el cálculo aquí. 1380 al 1417. 37 años más en cisma, el gran cisma del occidente, después de su muerte. Todo eso se demoró. O sea, estamos hablando, primero empezó la locura del papado que fue movido a Francia. Casi 70 años hasta que volviera a Roma. Ya van 70 años. Más 37 años entonces que habían dos papas y qué sé yo quién y nadie se decidía cómo hacerlo. Estos cardenales jalaban para acá, estos otros cardenales jalaban para allá, cada quien con su bando. Imagínense la crisis eclesial que estamos pasando como iglesia. Si sumamos un 7 años aproximadamente, es una crisis fatal. Que, o sea, tenía un cisma en el occidente, imagínense. Muy poca gente habla de eso, ¿eh? Y nos dimos cuenta como Santa Catalina de Siena le habló al Papa. Y cuando ella se dio cuenta de eso que estaban haciendo mal, ella apoyó al que estaba haciendo lo correcto. Y eso es importante porque de cierta forma ella tuvo sabiduría de nuestro Señor Jesucristo para poder ella tomar la mejor decisión acerca de la situación y en la crisis que se encontraba. Tú y yo hoy tenemos también la oportunidad de pedirle a Dios en oración y en humildad que nos ayude a discernir lo que está pasando en esta iglesia. Y con buena voluntad y con amor y con fuera de las burlas, entender lo que está pasando y omitir cualquier opinión si se entiende necesaria. A usted, creador de contenido, a usted, evangelizador, a usted, predicador, a usted que enseña la fe. Tenemos que ser muy cuidadosos cómo hablamos, cómo nos referimos a nuestro Papa Francisco, porque él es el Papa legítimo. Así me gusta a mí, así te gusta a ti o no, él es el Papa legítimo. La pregunta real que tenemos que hacernos es, ¿por qué Dios ha permitido esto? Porque pongamos la idea que realmente él no es el Papa, que todavía era de que el Papa Benedicto XVI, entonces ahora no hay nadie en la silla. Hay otro grupo católico que creen que no hay Papa desde Juan 23, perdón, antes de Juan 23. O sea, antes del Papa, o sea, creo que fue Papa, vamos a buscarlo aquí. Papa antes de Juan 23. Estamos hablando del Papa Pío XII, exacto. Eso fue que me imaginé porque fue en la guerra, ¿no? Y todo el asunto de los alemanes, etcétera. Los judíos. Hay personas que creen que no hay Papa en Roma desde Pío XII. Hay personas que creen que no hay Papa en Roma desde Benedicto XVI, porque ya está muerto, que Dios lo tenga en la gloria y oramos por su alma. Entonces, sí ven la locura que está pasando. En ningún momento aquí la iglesia está ganando cuando nosotros entramos en este juego de burla y de falta de respeto y de disminuir la persona de Papa Francisco con el hecho de llamarle Bergoglio, porque tú no le estás haciendo daño a él, tú te estás haciendo daño a ti mismo y tu alma está en peligro. Despierta, te lo ruego. Despierta, ora con humildad, porque yo me he equivocado en el tiempo. Yo no soy perfecto, yo me puedo equivocar. Pero hay que estar en mucha oración para discernir nuestras realidades y siempre optar por lo mejor, por lo bueno, lo hermoso y lo verdadero. No lo sensacionalista, no lo que atrae más views, no lo que atrae más vistas, no lo que atrae más comentarios, no lo que atrae más conocimiento popular. No. Nada de esto va a importar si tú pierdes tu alma. Así que para cerrar este hermoso video que traté de llevar para la sanidad de muchas almas, porque me interesa mucho la salvación de todas las almas, pues nuevamente, y lo digo y no me cansaré de decir, me rijo por la ley suprema de la iglesia, la salvación de las almas. Ley suprema, salus animarum. Entonces, bueno.
Vamos a cerrar con la hermosa oración a nuestra queridísima Madre María, ¿no? Acompáñenme aquí en latín, por favor. En nombre de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Mater dolorosa, ora pro nobis. Santa Joseph Tero Domonum, ora pro nobis. Todos ustedes, santos y ángeles, ruegan por nosotros. En nombre de Padre, Filii y Espíritu Santo. Amén. Wow, familia. Pues traté de ser lo más caritativo posible, lo más coherente, directo, pues claro posible con este mensaje. Bueno, es que por favor ayúdeme a suscribiéndose a este canal, dándole a me gusta. Muchas gracias a todas las personas que le dieron me gusta el video pasado. Muchas gracias. Por favor, denle me gusta también a este video. Compartan este video. Cuento con su apoyo y con su oración. También cuento con mi oración por usted. Y déjenos saber nuevamente su pensar, su opinión aquí debajo. Si usted está de acuerdo conmigo, si no está de acuerdo, no hay problema. Aquí debajo le leo y podemos debatir en caridad. Y bueno, aquí le dejo y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye, bye.